Señor. Sin anhelo es orar y ocupado Siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Anhelo y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. el que quiera trabajar. Hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del Señor. Amén, hermanos. Próximo himno. Vamos a cantar, hermanos. Siguiente himno. A la lucha. Listos. Getting fast. Listos, hermanos. Cantemos. Ya las huestes se aprestan para la batalla. Es Jesús el capitán que a todos nos guiará. Y con él a la cabeza no hay que vacilar. De seguro al triunfo nos llevará. Yo quiero estar con Cristo en lo rudo de la lid. Yo quiero siempre listo, valiente combatir, hasta que en gloria pueda verle mi carrera terminar. Eterna con él gozar. Las legiones de Jesús en triunfo avanzan. No las ves con qué valor combate contra el mal. Puedes tú quedar dormido o indiferente cuando otros luchan sin descansar. Yo quiero estar con Cristo en lo rudo de la lid. Yo quiero siempre listo, valiente combatir, hasta que en gloria pueda verle
tomar asiento. Pueden tomar asiento. Vamos a empezar, hermanos, al estudio de la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, las salidas que vamos a tener esta semana. Y también en el final, el último domingo de este mes de junio también. Ok, hermanos, estemos orando por los hermanos. Estemos orando por la hermana Perla, hermano Rodi, hermano Rubén, su esposa. Y estemos orando, hermanos, por los hermanos que son parte de aquí, hermanos, de nuestra iglesia. Okay. También estén orando, hermanos, unos por otros, los que están aquí, y que Dios siga bendiciendo y añadiendo, hermanos. La pandemia ya no es tan grave, hermanos, entonces ya pasó, o ya está pasando, entonces, hermanos, ya podemos nosotros venir y poder congregarnos. Ok, hermanos, entonces sigo haciendo esto en línea, hermanos, para alcanzar a las demás personas que todavía no han encontrado una iglesia. Pero, hermanos, los que ya tienen la iglesia, los que ya son parte de su iglesia, es tiempo, hermanos, no de estar en internet, sino de venir a sus iglesias. ¿Ok, hermanos? De ir a sus iglesias. Y, hermanos, de esta iglesia es para que ya vengan a la iglesia. ¿Ok? Esto que estoy transmitiendo, hermanos, es para las personas que todavía no han encontrado una iglesia, que quieren conocer del cristianismo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, hermanos. Estamos aprendiendo sobre el cristianismo. Y ahora, hermanos, quiero predicar acerca de la autoridad del cristianismo. ¿Cuál es la autoridad del cristianismo? ¿Ok, hermanos? Hay muchos afuera que se dicen cristianos, hay muchos llamados cristianos, pero a veces nos encontramos que ¿por qué no practican lo mismo? ¿O por qué no viven como cristianos? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Estará que yo estoy mal? ¿Estará que ellos están mal? Entonces, ¿qué es la autoridad? ¿O cuál es la autoridad del cristianismo? Okay, y ahora quiero ver eso, hermanos, nuestra autoridad. Sabemos, hermanos, que nuestra autoridad es la Biblia. De la Biblia, hermanos, sale el cristianismo. Si no es por medio de la Biblia, entonces no puede ser cristiano. Porque Jesús, hermanos, nos enseña por medio de su palabra. Y si no estamos en su palabra, hermanos, bien leída, bien correctamente leída, como se escribió, entonces, hermanos, nos encontramos con un montón de llamados cristianos allá afuera. Hay personas, por ejemplo, hermanos, que dicen que son cristianos, pero niegan la deidad de Jesucristo. Eso lo vimos en el estudio del jueves de la semana pasada. Niegan la deidad de Jesucristo, niegan que Jesucristo es Dios. Entonces, no hay salvación para ellos, porque el único medio de salvación es Jesucristo. Y si no hay Jesucristo, hermanos, no hay relación con el Padre, no tendrían comunión con el Padre. Entonces, el Hijo nos trae al Padre. No hay Hijo, no hay sacrificio, no hay un sacrificio perfecto que viene siendo Jesucristo, nuestro sacrificio perfecto. Entonces, no hay cristianismo en ellos, simplemente una religión como las demás. Pero, hermanos, el cristianismo, hermanos, es único, es único. El cristianismo, hermanos, es único por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Algunos hermanos se basan su cristianismo solamente en el libro de Corintios, en el capítulo 12 al 14 de los dones, donde habla del don de milagros, sanidades, sacar demonios, profetizar, y toda su doctrina es basada en eso. Pero la Biblia, hermanos, nos habla completamente, hermanos, las doctrinas esenciales como la santificación del cuerpo, santificación progresiva, como le llamamos. Nosotros debemos cada vez buscar la santidad, debemos ser semejantes a Cristo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros, nos deja hacer y nos deja decidir el rumbo que nosotros queramos tomar, aún siendo salvos. Entonces, Él está ahí para consolarnos y ayudarnos e instruirnos. Pero aún así, hermanos, nosotros no estamos en control. Nosotros decidimos si seguimos al Espíritu Santo o si seguimos la carne. Eso es la Biblia, hermanos. Ese es el cristianismo. Nosotros tenemos esa decisión. Dios nos deja decidir. Y aún siendo salvos, podemos decidir. Los cristianos pueden decidir diezmar, pueden decidir ofrendar, pueden decidir no hacerlo.
Entonces es decisión de ellos. Simplemente la Biblia, hermanos, da los mandamientos para que nosotros los sigamos y debemos de seguirlos. Son mandatos que debemos seguir como cristianos y nos ayudan a santificarnos. Pero si te basas, hermanos, solamente en 2 capítulos de la Biblia, 3 capítulos de la Biblia, entonces o si nomás te basas en la profecía, entonces no vas a agarrar lo que es el cristianismo. Y el cristianismo, hermanos, es que Dios preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, cuando nosotros somos salvos, somos sellados por Él, vamos al cielo, claro, pero es tiempo de santificarnos. Y la Biblia, hermano, entera nos ayuda, nos da ejemplos de hombres que fallaron y hombres que fueron fieles. Entonces, ¿cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar? Entonces, esto es, hermanos, nuestra autoridad viene de la Biblia. El cristianismo, su autoridad es la Biblia. No es una denominación, no viene de tradiciones, no viene de que la iglesia anterior hizo lo mismo, ahora yo voy a hacer lo mismo. No viene de eso, hermanos, viene de la palabra de Dios. Nuestros institutos, hermanos, no enseñan tradiciones de hombres. Están enseñando cómo nosotros podemos leer la Biblia, conocer las historias de la Biblia, y nos enseñan, hermanos, exactamente ayudarnos como el estudio de las palabras o hermenéutica, cómo nosotros podemos interpretar correctamente lo que el autor quiso decir. Y por ejemplo, el autor Pablo escribió, pero sabemos que el autor verdadero, el autor ultimate, el autor supremo que inspiró al apóstol Pablo es el Espíritu Santo. Entonces por eso dice la Biblia que necesitamos al Espíritu para que nos ayude a nosotros a interpretar lo que el apóstol Pablo dijo. Entonces si nosotros queremos ver bien lo que dijeron, hermanos, entonces debemos estudiar el contexto y debemos estudiar más allá, hermanos, y que el Espíritu Santo nos vaya ayudando. ¿Okay? Ahora, otra cosa que quiero ver ahora, hermanos, también es que muchas personas dicen que leen la Biblia fuera de la iglesia y que no tienen iglesia, que prefieren leer la Biblia de esa manera. Pero Dios no obra de esa manera, hermanos. Dios no obra así. Dios, si uno está leyendo la Biblia en casa, entonces debería el poder, la influencia del Espíritu Santo es algo que tiene que pasar, que el Espíritu Santo es el que influencia para que esa persona vaya a una iglesia de sana doctrina, si acaso está leyendo la Biblia correctamente. Porque la Biblia, hermanos, siempre nos dirige a juntarnos o a congregarnos con el pueblo de Dios. Si acaso una persona está leyendo la Biblia, entonces si una persona dice, yo no creo en todas las religiones allá afuera, entonces yo solamente estoy leyendo la Biblia. Entonces si está leyendo la Biblia correctamente, entonces Dios le va a guiar a una buena iglesia, porque la Biblia dice que debemos congregarnos. ¿Okay? Debemos congregarnos, y hay buenas iglesias, hermanos, en las áreas. ¿Okay? Simplemente hay que empezar a orar y buscar iglesias donde Dios va a obrar. ¿Okay, hermanos? Y Dios va a dirigir a la iglesia correcta. ¿Okay, hermanos? Ahora, la autoridad del cristianismo. Vamos a ir, hermanos, a Juan 20:30. Y ahí quiero empezar, hermanos, Juan 20:30. ¿Cuál es nuestra autoridad, hermanos, como cristianos? No es nuestra denominación, no es porque soy bautista fundamental independiente, es porque soy cristiano por lo que dice la Biblia. Nuestra fe, todo lo que creemos viene en la Biblia, en la Escritura. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí a Juan 20:30. Vamos a leer el versículo 30 y 31. Vamos a leerlos. ¿Lo tienen, hermanos? San Juan 20:30 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ¿qué? Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice aquí, pero estas cosas se han escrito para que creáis en Jesús. ¿Okay? Que Jesús
es el Cristo, ¿okay? El Hijo de Dios. Entonces, hermanos, estas cosas se escribieron. Entonces nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios por lo que se ha escrito en este libro, por lo que se ha escrito en la Biblia. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, hermanos. Eso es la autoridad del cristianismo. Y ahorita vamos a ver unas cosas, hermanos, unas verdades de la autoridad de la Biblia, de nuestra autoridad. La Biblia, hermanos, es la autoridad para dar el significado o interpretación de cualquier hecho o verdad del cristianismo. Entonces, hermanos, esto quiere decir que si nosotros como cristianos, o nos quieren investigar a nosotros como cristianos, quiénes somos, siempre nosotros apuntamos a la Escritura. Siempre apuntamos al versículo bíblico. ¿Por qué bautizan de esa manera? Por ejemplo, algunos preguntan. La Biblia dice en Mateo 28:19, ¿cómo lo hacemos? ¿En nombre de qué hacemos? ¿Por qué está Cristo con nosotros? ¿Está Cristo con ustedes para siempre? Sí, ahí mismo lo dice en el versículo 30. ¿Okay? Al final. Nosotros seguimos a Jesús y nosotros somos sus ovejas. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, hermanos, el Padre y el Hijo son uno. Juan 10:30. Ellos son uno. Entonces, todas estas cosas, hermanos, todo apuntamos a la Escritura. ¿Okay? No creemos nosotros que la salvación es por obras. Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. Nosotros creemos que la salvación somos justificados por medio de la fe. Solamente la fe. Dice la Biblia en 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues de donde Dios, es don de Dios. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Okay? Entonces, nosotros también creemos, hermanos, en santificarnos. Dice la Biblia también, hermanos, dice el que se confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Entonces también nosotros creemos en la santificación. Creemos también en el perdón de Dios para los cristianos. Dice primera de Juan 1:9 que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, nosotros creemos eso. Todo esto es por medio de la Biblia. ¿Somos pecadores? ¿Todos somos pecadores? Sí. Romanos 3:10, porque no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿creemos en la vida eterna? Sí. ¿Creemos que Cristo, que el Padre envió a su Hijo? Sí. ¿Por qué creemos eso? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces creemos en el amor de Dios. Ahora, ¿quién creó el mundo? Dios. Y el Espíritu Santo intervino eso, ¿verdad que sí? Génesis 1, ¿qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién fue el que creó? Y el Espíritu se movía sobre la faz de las ¿qué? De las aguas. Entonces, en el principio era el Verbo. Creemos en el Verbo, en Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Para ser hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer para ser hijos de Dios? No todos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? Juan 1:14. ¿Qué dice Juan 1:14? A ver, hermanos, ¿qué dice Juan 1:14? A ver, este es nuestro lema, hermanos. Todos lo tenemos cuando salimos a evangelizar. A ver. No, Juan 1:14. Digo, 1:12. Disculpen, hermano, fue mi error. 1:12. Es nuestro lema, hermanos. A los que recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad De ser hechos hijos de quién? de Dios. De Dios. Entonces, hermanos, nosotros creemos que Él nos da la potestad. Dios mismo nos da el derecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos y recibimos a su Hijo, al Verbo. ¿Ok? Y ese Verbo fue hecho carne. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice Juan 1:14? Y aquel Verbo fue hecho carne. Ahí está. Y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne.
Ahí está, hermanos. Eso está sencillo, hermanos. Ese es nuestro cristianismo. Eso es lo que nosotros creemos, hermanos. Y hay muchas cosas, el arrebatamiento, la santificación. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver, hermanos. La institución, como Dios instituyó al principio, hermanos, apóstoles, profetas, maestros. Todo esto, hermanos, lo podemos saber. Cómo Cristo murió, hermanos, también. Todo esto viene en la Biblia. Y podemos nosotros saber eso, hermanos, pero solamente por la Escritura. Vamos ahí, hermanos, vamos ahí a 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Y puedo hablar muchos más, hermanos, muchas cosas más, pero da la idea, hermanos, de que todo lo que agarramos nosotros está en la Escritura y viene en la Escritura, solamente en la Escritura. Ok, hermanos, eso de dones de sanidad, todo eso que se dio, hermanos, todo eso se dio, hermanos, para comprobar el Evangelio, para comprobar la autoridad de Jesús y de sus apóstoles. Para eso se dio. Ahora, gracias a Dios, hermanos, tenemos al Espíritu Santo y gracias a Dios tenemos la Escritura, tenemos la Biblia. ¿Ok? Aún así, hermanos, nosotros creemos, y dice la Biblia, que la oración del justo puede mucho. Entonces, Él es el que tiene todo, hermanos. Lo que yo no entiendo, hermanos, es que si hay personas que tienen el don de sanidad, ¿por qué no se van al hospital? ¿Dónde estaban cuando estaba la pandemia? Habían muchos, hermanos, ahí en el hospital. Métase, el que tiene un don de sanidad, métase al hospital en el mero COVID y empieza a sanar. Eso es lo que se ocupaba. Pero lo que no entienden, hermanos, estas personas es que nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Dios no le dio el superpoder para que lo uses para egoísmo, para su propia edificación. No, Dios dio para la edificación de la iglesia. Entonces, si va allá y dice, no, pues yo soy y todos van allá, y haz de cuenta que van con un brujo. Y nosotros no vamos con los brujos, hermanos. Ahora, yo no entiendo por qué una persona salva, hay personas que dicen que conocen la Biblia, que son cristianos. ¿Cómo pueden decir que otra persona cristiana que ha recibido a Cristo tiene un demonio? Es imposible. Una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de él o de ella no puede tener un demonio. No se puede, es imposible. Yo no puedo tener un demonio porque yo sé quién he creído. Yo sé que tengo el Espíritu Santo. Ahora, y las enfermedades vienen, hermanos. Pero gracias a Dios, a la Biblia, que mis ojos pueden estar abiertos. 1 Corintios 10:11. ¿Lo tiene, hermanos? 1 Corintios 10:11. Dice aquí, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, estas cosas, lo que aconteció como ejemplo, y están, ¿qué? Escritas. Entonces la Biblia, hermanos, se nos escribió a nosotros para ejemplo de nosotros, para darnos un ejemplo. ¿Ok? Entonces, fíjese aquí, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Dice, vamos ahí, que el versículo 9. Fíjese el versículo 9. Fíjese ahí. Dice, ni tentemos al Señor, como también alguno de ellos ¿qué? Y perecieron por las ¿qué? Serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron ¿por qué? Por el destructor. Dice, y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo. Entonces fue como ejemplo, hermanos, de no tentar al Señor. ¿Ok? Y esto que pasó, hermanos, fue para nuestro ejemplo. ¿Ok? Fue para nuestro ejemplo. Algunos que tentaron al Señor, hermanos, también murieron y perecieron por causa de tentar al Señor. Ahora, hermanos, muchas de las verdades del cristianismo, hermanos, necesitan una explicación detallada, y para eso tenemos la Biblia. Lucas 24:27, hermanos. Vamos allá a Lucas 24:27. Lucas 24:27. Lucas 24:27.
Lucas 24, 27. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. ¿Lo tienen? Fíjese lo que dice Lucas, hermanos. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las ¿qué? Las escrituras lo que de él decían. ¿Okay? Entonces ahí, hermanos, Lucas estaba hablando acerca de Moisés, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, lo que les declaraba en todas las escrituras, lo que de Jesús decían. Entonces, hermanos, si nosotros queremos conocer qué es el cristianismo, qué es el verdadero cristianismo, entonces nosotros debemos leer la escritura, hermanos, como ellos también leyeron el Antiguo Testamento, lo que las escrituras decían acerca de Jesucristo. Entonces, no se trata, hermanos, de que nosotros solamente estamos allá afuera y decimos, bueno, solamente hacemos la oración del pecador y decimos, bueno, yo ya soy salvo porque hice la oración del pecador y ahora sí, yo ya puedo leer la Biblia en mi casa y estar solo en mi casa, no congregarme y todo esto, hermanos. Entonces, se convierte en una persona que ni siquiera le puedes hablar de Cristo porque la persona dice, yo ya soy salvo. Entonces le pregunta, pero ¿por qué eres salvo? Porque yo hice la oración del pecador. Pero dime, ¿qué oración hiciste? ¿Qué es lo que tú crees? No, pues yo solamente creo eso. Y no, yo creo eso. Y no lo sacas de ahí. Entonces son más hijos del diablo de lo que eran antes. ¿Por qué? Porque ya no aceptan. Ya no aceptan la escritura, ya no aceptan nada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo ya hice la oración del pecador. O vienen otros y lo empiezan a confundir. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la iniciativa de tratar de buscar a la persona que le salvó. Nosotros, hermanos, constantemente volteamos a Jesucristo y volteamos a la Escritura para conocer quién es nuestro Dios. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién me salvó? Él quiere que yo viva para Él, entonces ¿cómo quiere que yo viva? Y tenemos que entender, hermanos, que el cristianismo es como si Dios estuviera aquí en la tierra, por medio de nosotros. Dice la Biblia, hermanos, que Dios ruega por medio de nosotros para la salvación de las personas. Entonces nuestro comportamiento, hermanos, la doctrina bíblica, todo esto, hermano, nosotros mostramos la Biblia por medio de nuestros cuerpos. Cómo vivimos, cómo nos desarrollamos, cómo nos comportamos, cómo hablamos. Todo eso, hermanos, está de acuerdo a la Escritura. Pero si no tomamos la Escritura como nuestra autoridad, hermanos, del cristianismo, entonces realmente no somos cristianos. I'm sorry. Discúlpeme, no se puede decir cristiano si usted no sigue la Escritura. No es posible. No puede ser, porque un cristiano es el que va y sigue a Jesucristo. Y si usted no lee las Escrituras, pues no puede seguir a Cristo. ¿Cómo le va a seguir si no le conoce? ¿Cómo? Si en ellas hay vida eterna. Si en ellas se encuentra vida eterna, si en ellas se encuentra lo que de Jesús se decía. Lo que las profecías decían acerca de Jesús. ¿Cómo sabemos que es el verdadero Mesías? ¿Sabe lo que pasa, hermano? Lo que pasa es que muchas personas allá afuera hicieron la oración del pecador y lo que pasó fue que ahí se quedaron. Vienen otras religiones, viene Satanás, vienen otros y empiezan a confundirlos. Y empiezan a mostrarles versículos bíblicos que no tienen nada que ver con lo que se dijo y malinterpretan la Escritura. Vienen y esas personas lo creen. Y empiezan a decir, pues bueno, pues todos llevan a Dios. Pues todas las religiones llevan a Dios. No es cierto, hermanos. Jesús es el único que lleva a Dios. Y las Escrituras, solamente por Él podemos vivir. Solamente por medio de las Escrituras. No hay de otro. Solo las Escrituras. Sino porque se nos dio, hermanos, la Escritura. ¿Para qué se nos dio el Espíritu Santo? ¿Para estar ahí cómodo? No, el Espíritu Santo nos dio para abrirnos los ojos. Para leer y conocer su palabra. El Espíritu Santo no se le va a aparecer, hermanos. Ni Jesús se le va a aparecer, aunque Él pueda hacer lo que quiera. Pero Jesús no se le va a aparecer a usted ahorita aquí y decirle, mira, y le va a leer la Biblia. No, hermanos, usted tiene que abrir los ojos, abrir los oídos y escuchar palabra de Dios. Porque si no, hermanos, usted no puede decir que es un cristiano fiel, un cristiano leal, alguien que conoce a Jesús. Ahora, yo no entiendo cómo muchos cristianos no son motivados a leer la Escritura, a conocer de la Biblia. Yo no entiendo. ¿Cómo no son motivados a venir a la iglesia si son cristianos? Si el Espíritu Santo morando en nosotros, hermanos, es el que nos motiva. Ahora, si no queremos hacerlo, entonces el Espíritu Santo dice, bueno, pues es que es tu decisión.
Y hay muchos allá afuera, hermanos, tirándose y que sacando demonios y todo este tipo de cosas, hermanos, y en éxtasis y todo. El Espíritu Santo no funciona de esa manera. Dice la Biblia que el Espíritu se sujeta al profeta. En otras palabras, el Espíritu Santo se sujeta a la persona al que está usando. Eso dice la Biblia. Entonces, no puede una persona entrar en un éxtasis ahorita y empezar a hablar cosas que ni siquiera nadie le entiende. Entonces, la persona tiene que hablar el lenguaje para que las personas sean entendidas. Según Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo estaba en el mero fuego, cuando muchas personas fueron salvas y hablaron en lenguas. Y esas lenguas eran idiomas. Y lo podemos ver ahí, hermanos. Ahora, Lucas 24:27, ya lo leímos, ¿verdad? Hechos 18:26. Hechos 18:26. Hechos 18:26. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. ¿Lo tienen? Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente ¿el qué? El camino de Dios. Fíjese, hermanos, como Apolos, hermanos, empezó ahí a predicar, empezó a hablar del Señor, y él hablaba y él enseñaba diligentemente del Señor. Apolo, hermano, estaba ahí hablando del Señor y estaba hablando ahí y él hablaba del bautismo de Juan el Bautista. Pero ¿qué pasó? Vinieron dos hermanos. ¿Cómo se llaman esos dos hermanos? Priscila y Aquila. Ellos vinieron. ¿Y qué hicieron con Apolo? Cuando él estaba enseñando la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más que... Más exactamente el camino de ¿qué? De Dios. Entonces, hermanos, él estaba enseñando y estaba fervoroso y fue instruido por Juan el Bautista y bautizado, y él enseñaba ese bautismo, pero a Priscila y Aquila dijo, mira, es que Jesucristo ya vino, Él ya resucitó, y mira, ahora quiero enseñarte más exactamente. Está bien lo que estás predicando, pero te voy a enseñar más exactamente lo que es el camino de Dios. Y le enseñaron a Apolos. Entonces, hermanos, una persona no puede aprender sola así. Una persona necesita ser instruida en la palabra de Dios. Por eso hay pastores, hermanos, por eso hay maestros para enseñar, por eso hay evangelistas. Por eso es necesario venir a la iglesia con creyentes para hierro con hierro. Para espada afilar con espada. Para eso es, hermanos, para edificarnos unos con los otros. Para eso es, hermanos. Pero siempre usando la palabra de Dios. Esta es la autoridad. La única autoridad del cristianismo, hermanos, la autoridad perfecta y excelente es la Biblia. Esa es nuestra autoridad. La Biblia. Nos salimos de la Biblia, hermanos, entonces pues no, realmente yo no sé qué se está enseñando. Ahora, vimos aquí, hermanos, que muchas de las verdades del cristianismo, doctrinas de la Biblia, necesitan ser explicadas. ¿Con qué? Con la Biblia. Con la Biblia. ¿Ok? Ahora, el entendimiento humano, hermanos, sin ayuda, no puede proporcionar una explicación satisfactoria. En otras palabras, hermanos, lo que yo entienda en la Biblia, no se puede interpretar o no se puede entender o dar yo una explicación satisfactoria sin algo. Vamos ahí, hermanos. Vamos ahí, hermanos, a Lucas. Vamos allá a Mateo 16:17. Mateo 16:17. Vamos a seguir Mateo 16:17. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. ¿Lo tienen? Dice 16:17. Listos. Fíjense lo que dice Mateo 16:17. Dice, entonces le respondió Jesús. ¿Quién está hablando? Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos ahí al versículo 16 para que entiendan de qué está hablando. ¿Ok? El versículo 15, 15. ¿Ok? Vamos ahí al versículo 15. Dice, y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. ¿Y vosotros quién decís que yo sois?
Entonces, ¿qué soy yo? Jesús está preguntando. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está ¿qué? Que está en los cielos. Entonces, ¿quién le reveló a Pedro que Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Quién es el Padre? Entonces, ahora lo que no entiendo, hermanos, es que si una persona no cree en Jesucristo como Dios, no cree en que Cristo le puede justificar por medio de su sangre y ser salvo de la ira venidera o de la ira del juicio de Dios, entonces no tiene comunión con el Padre. Entonces, si no tiene comunión con el Padre no le puede revelar. ¿Verdad que no? No le puede revelar. ¿Por qué? Porque no hay una comunión. No hay todavía una relación entre el Padre y nosotros. Porque no hemos aceptado, no hemos recibido a Jesucristo como nuestro mediador entre el Padre y nosotros. Jesucristo. Entonces todavía seríamos hijos de ira. ¿Por qué? Porque todavía no hubiera perdón. Todavía no hubiera comunión. Fíjese aquí, hermanos. Vamos allá a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. ¿Lo tienen? Ahora, dice ahí, pero el hombre natural. Estamos hablando de un hombre natural, ¿verdad? Ok. Un hombre natural tiene una naturaleza pecaminosa. Porque así nacimos, hermanos. Nosotros en pecado. Entonces nosotros somos pecadores. Pero al momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y venimos a ser hijos de Dios, como dije a Juan 1:12, entonces nosotros ya tenemos comunión ¿con quién? Con el Padre. Entonces el Padre nos revela las cosas a nosotros por medio de su Espíritu que mora ¿dónde? En nosotros. Entonces el Espíritu Santo viene siendo nuestro consolador que se nos fue dado, el que nos instruye, el que inspiró la palabra de Dios, el que nos inspira a nosotros, el que habla a nuestro espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, o dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si nos habla y nos dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, entonces el Espíritu tiene ese trabajo de enseñarnos, de instruirnos, de redarguirnos, ¿verdad? De corregirnos. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, en el hombre natural no. Necesita recibir a Cristo. El hombre natural, o en la parte natural, no percibiríamos la Biblia. La malinterpretaríamos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer las cosas bien. Él nos instruye por medio de su palabra. ¿Ok? Fíjese lo que dice aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son ¿del qué? Espíritu. Del Espíritu de Dios. Porque para él son ¿qué? Locura. Y una de las locuras es que el Espíritu Santo le diga, congrégate, busca una iglesia. Eso para ellos es locura. Pues ellos dicen, no, pues que Dios está en todas partes. No, es que todos tenemos el mismo Dios. Es que si usted va y le dice, no, es que solamente hay un solo Dios. La palabra le enseña cuál es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Adán. Ese es nuestro Dios también. Ellos dirían, no, es que pues hay muchas religiones y todos llevan a Dios, simplemente hay que ser una buena persona. Pero usted le dice, no, es que no es por obras, es por la bondad de Dios, no por lo bueno tuyo, porque no hay nadie bueno, no hay nadie justo, ni aun uno. Ellos lo toman como locura. Así lo van a tomar. Ellos van a decir, no, divisivo. No, Dios ama a todos. Dios ama a las parejas gay. Dios ama a LGBTQ, RSTVWX, no sé cuántos. Y Dios es amor. Pero quieren eliminar Romanos capítulo 1 y capítulo 2 de la Biblia.
Y no lo duden, hermanos, que van a empezar a hacer sus propias traducciones en el futuro, donde van a eliminar esas palabras de odio, que viene siendo la santa justicia de Dios. Todo por no querer, hermanos, aceptar lo que dice la Biblia. Entonces, si allá afuera alguien es cristiano, entonces es porque está sujeto a la Escritura. El cristianismo, hermanos, la respuesta al cristianismo es la Escritura. No hay ninguna definición del cristianismo, hermanos, si no viene en la Escritura. Es una persona, nosotros estamos sujetos a ella. Y el Espíritu Santo también se sujeta a ella. ¿Y qué creen? Jesucristo también se sujetó a ella. ¿Sabían? Porque Cristo hizo todo lo que la Escritura decía de Él. Él se sujetó a su propia palabra. Si no se sujetaría, si Cristo no haría lo que dice su palabra, entonces sería mentiroso. Imagínense. Entonces yo no sé a qué Jesús están siguiendo, queriéndole cambiar su palabra. Entonces, hermanos, el cristianismo, hermanos, estamos aprendiendo, hermanos, la verdad sobre el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? La autoridad del cristianismo aquí, vemos que es la Biblia, la Escritura. ¿Ok? Dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Se debe, imagínense, hermanos. Ahora, vamos a ver aquí, hermanos, versículo 16, ¿qué dice ahí? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la ¿qué? Nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice aquí el versículo 15, para no saltármelo. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. No me juzgues, ¿verdad? Dios me juzga, no me juzgues. El espiritual, hermano, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado ¿de qué? De nadie. ¿Por qué? Porque la autoridad es la Biblia, es la palabra de Dios. Júzgame que él quiera. La Biblia es su palabra y eso es. ¿Quién me puede juzgar, hermanos, si yo estoy diciendo la palabra de Dios? ¿Sabe quién me puede juzgar? El que está en contra de la palabra de Dios. Entonces una persona no me puede juzgar a mí, tiene que juzgar la Biblia. Si me dice, bueno, es que tú eres, tú separas las cosas, que Dios es amor y andas haciendo división y todo eso, discúlpame, pero Dios, hay muchas divisiones en la Biblia. Lo santo y lo profano. Fíjese, hermano, yo puedo ser juzgado por no enseñar al pueblo a dividir entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo injusto. Yo puedo ser juzgado, hermanos. Dios me va a juzgar a mí si yo no enseño a hacer división. Entonces, yo debo, hermanos, y nosotros como iglesia debemos juzgar, dice. En cambio, el espiritual, ¿qué dice? Juzga todas las cosas. Entonces nosotros podemos juzgar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña entre discernir entre la Escritura en qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces, si habla de un don aquí, entonces vamos a leer en forma espiritual y decir, oh, es que ese don fue así y es para edificación de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, si no edifica la iglesia, entonces no se edifica a sí mismo. En otras palabras, se enaltece a sí mismo. Entonces, hermanos, las Escrituras fueron dadas por Dios para proporcionarnos también, hermanos, iluminación y la instrucción que necesitamos. Salmo 119, hermanos, fíjense ahí, Salmo 119. Vamos allá, Salmos 119. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Salmo 119. Y va a ser el versículo 130. 119, 130. Ok. 130. Vamos ahí, hermanos. 119, 130. Las Escrituras fueron dadas por Dios, hermanos, para proporcionarnos la iluminación y la instrucción que necesitamos. ¿Ok? No de psicólogos, sino de la Escritura. ¿Ok? Dice ahí, hermanos, aunque hay psicólogos cristianos que aconsejan basado en la palabra de Dios. ¿Ok?
¿Okay? Pero hay pastores, hay maestros, hermanos, cristianos que enseñan la palabra de Dios. Salmo 119, ¿100 qué? 30. Dice aquí, la exposición de tus ¿qué? Palabras. ¿Qué hacen? Alumbra. Alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender ¿a quién? Los simples. A los simples. En otras palabras, hermanos, si tenemos la suficiente humildad y para poder aceptar la palabra de Dios, Él, ¿qué dice? Nos alumbra. Su palabra, hermanos, de Él nos alumbra a nosotros. Entonces necesitamos a Dios, hermanos, que nos alumbre. ¿Okay? Eso nos dio, hermanos, para entenderlas. Fueron dadas por Dios para proporcionarnos la iluminación y la instrucción correcta. Dice que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Okay? Dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí. ¿Okay? Mateo 21:42. Vamos a Mateo 21:42. Mateo 21:42. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Las escrituras fueron dadas por Dios para nuestra instrucción. Mateo 21:42. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Jesús les dijo, fíjese, ¿nunca qué? ¿Leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa, ¿a qué? Nuestros ojos. A nuestros ojos. ¿Qué les dijo a ellos, hermanos? ¿Nunca leíste las escrituras? Así dígale usted, hermanos. ¿Pero por qué tú siempre vas a la iglesia? ¿Pero por qué tú vives así? Porque tú eres cristiano. Yo también soy cristiano. ¿Nunca leíste? ¿Qué nunca escuchaste a mi Padre? ¿Qué no leíste lo que dicen las escrituras? Y aquí está hablando, hermanos, la escritura, la piedra que viene siendo, dice aquí, la piedra que desecharon los edificadores. Está hablando cuando Cristo, hermanos, fue desechado por su pueblo. Y luego dice aquí, ha venido a ser, ¿qué? Cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Fíjese, hermanos. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, hermanos, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ¿qué? De ellos. En otra palabra, lo que estaba diciendo es que cualquier cosa que vaya en contra de su palabra será desmenuzada, caerá, será quebrada. Entonces no hay nada más poderosa que la piedra del ángulo, que viene siendo Jesucristo. No hay nada más poderoso que su palabra. Y los fariseos, ¿y los qué? Los fariseos y los sacerdotes que estaban hablando, que sabía que estaba hablando de ellos. ¿Por qué? Porque todo se desmorona. El conocimiento humano, la filosofía humana se desmorona. Solamente la roca que fue desechada por los principales sacerdotes y fariseos, solamente la doctrina de ellos, hermanos, que ellos estaban enseñando, fue desmoronada con la palabra de Dios, con la que ellos desecharon, que fue a Jesús. Ellos desecharon su palabra, ellos desecharon a Jesús, y como lo desecharon, fueron quebrantados. Y así será, hermanos, todos serán quebrantados. Entonces, la Biblia nos proporciona, hermanos, instrucción, iluminación que necesitamos para conocer el error, para saber cuándo está mal. Si nosotros queremos saber que estamos mal, ¿qué cree? Vamos a la Biblia, vamos a discernirla. ¿Cómo sé que yo estoy mal en algo? Voy a la Biblia y digo, yo estaba mal. Y yo sí, cierto, fue esto. Imagínense. La Biblia, hermano, nos da la instrucción necesaria para nosotros. Y muchos la desechan, hermanos. Muchos la están desechando. Romanos 15:4. Déjame ver qué hora es.
Romanos 15:4. Ya me lo terminamos, hermano. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Romanos 15:4 dice, fíjese, aquí está, porque las cosas que ¿qué? Escribieron antes, para nuestra ¿qué? Enseñanzas escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. ¿Dónde agarramos consolación? ¿Dónde agarramos paciencia? De la Escritura. De la Escritura. De ahí tenemos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé de entre vosotros un mismo sentir. ¿Según quién? Cristo Jesús, para que unánimes una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por ella tengamos consolación y esperanza. Y esperanza, hermanos. ¿Okay? Entonces Dios nos ilumina por medio de la Escritura. No hay otra, hermanos. No hay otra cosa. Llegó la otra vez una persona, hermanos, y me dijo, estaba entrando en mi carro y me dice, yo soy predicadora, me dice. Yo soy predicadora, cuando ocupe, cuando quiera invitarme, yo predico. Dijo, yo le predico todo a los homeless y todo, yo soy predicadora. Y cuando tengo una oportunidad, dice, me habla para predicar en su iglesia. Y uno tiene que juzgar las cosas. Uno tiene que juzgar según la Escritura. La Biblia dice juzgar con justo juicio. Entonces está bien juzgar y es bueno juzgar, hermanos. Juzguemos con justo juicio. Para eso está la apariencia exterior. Por eso es necesario, hermanos, nosotros comportarnos como lo que somos cristianos. No digo que no tengamos fallas, lo que estoy diciendo es que cada día mejoremos más y más, hermanos, porque nuestro exterior tiene mucho que ver. Usted sabía, hermanos, que lo que más nos juzgan son las personas que no quieren ser juzgadas. Las personas, hermanos, que a una persona yo le comenté y le dije, mira, si tú eres cristiano y dices que eres cristiano, no es bueno que estés en borracheras. Y me dijo a mí, no, pues usted va a disparar y las pistolas son del diablo y todo eso. Entonces le dije, pues dígame la Biblia dónde dice que las pistolas son malas. Y yo sí le digo dónde la Biblia dice que la borrachera es mala. Y empezó ahí la terquedad. Pero nosotros debemos de juzgar de acuerdo, hermanos, a lo que nosotros vemos. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Santiago, que nosotros vemos las cosas y juzgamos según lo que vemos. Y hermanos, la Biblia dice que lo que piensas, eso eres. Lo que piensa el hombre, eso es él. En otras palabras, hermanos, si una persona viste de tal manera, si una persona está rasurado, con aretes, tiene sus lentes negros aquí arriba, tiene sus pantalones grandotes y todo, y todo ese asunto, y luego ya tiene su brocha, como le llaman, y luego camina y le empieza a hablar y dice, homie, esto, y homie, yo también soy cristiano, homie, yo sigo a Dios y todo esto. Yo puedo saber y puedo juzgar lo que está en la mente de esa persona. ¿Cómo piensa? Porque la persona, hermanos, actúa como lo que piensa. Entonces, si nosotros nos sujetamos a la Escritura, viviremos la Escritura. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo y Él nos instruye. Entonces nosotros viviríamos según la Escritura, no según nuestro pasado, no según las cosas viejas que ya pasaron y ya somos hechos nuevos. Entonces, ¿usted cree, hermanos, a nosotros nos acusan de juzgar? No me juzgues, que Dios me juzgue.
Eso es lo que dicen. Pero las personas que dicen eso, hermanos, son las personas que más juzgan el cristianismo, que más nos juzgan. Pero aquí dice la Biblia, hermanos, como leímos, que no tenemos a nadie en quien nos juzgue, sino si nosotros nos mantenemos en la Escritura. Solamente por medio de la Escritura, hermanos, nosotros podemos vivir, ¿ok, hermanos? Tranquilamente, ¿ok? Entonces las Escrituras fueron dadas, hermanos, para proporcionarnos, fueron dadas por Dios para proporcionarnos iluminación y la instrucción que nosotros necesitamos. ¿Ok, hermanos? Y vámonos ya, con este versículo ya termino. Lucas 24:44. Con este versículo termino, hermanos. Lucas 24:44. Lucas 24:44. Lucas 24:44. Y con esto termino, hermanos. Fíjense lo que dice aquí. ¿Okay? Dice aquí. ¿Got it? Ahí está. Ok, fíjense, hermanos. También está en la pantalla. Dice ahí. Y les dijo estas cosas. ¿Quién está hablando? Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito ¿de quién? De mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió ¿qué? El entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Por medio de qué? Por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. ¿Ok? Dijo Jesús, dijo, esto que pasó, que va a pasar de mí, todo esto que está pasando, se escribieron en la ley de Moisés, y es necesario que pase en mí. Entonces abrieron los ojos y dijeron, wow, sí es cierto, todo esto que está pasando y ha acontecido hasta ahorita, pasó, está en la ley de Moisés, está escrito, todo esto pasó. Entonces les abrió, dice aquí, el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero que viene siendo el Espíritu Santo. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? Poder. De poder desde lo alto. Entonces, Cristo iba a enviar del Padre al Espíritu Santo a nosotros. ¿Para qué? Para que se predicase en su nombre ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Para eso es el Espíritu Santo, hermanos. Para eso. Aquí no dice, hermanos, que se envió y todo esto al Espíritu Santo para sacar demonios o para sanidades. Para eso no se envió. Se envió, hermanos, para que la gente creyera el Evangelio. Una sanidad, hermanos, o algo así, yo no sé, al menos que haya arrepentimiento y perdón de pecados, es válido esa sanidad. Si esa persona sana físicamente y cree el Evangelio, por creer el Evangelio, por arrepentirse y creer en Jesucristo, entonces es válido. Pero la persona sigue viniendo que le saquen otro demonio o que le saquen, entonces, hermanos, ¿dónde está el Evangelio predicado? El Espíritu Santo no es para eso, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, es para predicar. Dice, el poder es para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. La sanidad es solamente una herramienta que se usó para que la gente creyera. Pero la gente de hoy, hermanos, cree en las sanidades más que en el Evangelio. Sana a la persona y dígale, vete, fuiste sana, no peques más. Dijo Jesucristo, para eso fue la sanidad. Para comprobar el Evangelio de que era obra de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué Evangelio se está comprobando? ¿Qué Evangelio se está comprobando cuando se ven milagros, se ven sanaciones, se ven sacan demonios, todo eso? ¿Qué están haciendo?
¿Ganando dinero o predicando el evangelio? Porque el evangelio no es sacar demonios, el evangelio no es sanar, ese no es el evangelio. El evangelio es el arrepentimiento y perdón de pecados, el restituir la comunión, el volver a la comunión con el Padre. Ese es el evangelio, no lo demás. Lo demás es falso. ¿Qué es el cristianismo? El predicar el evangelio. Ese es el cristianismo. El conocer las escrituras, hermanos, por medio del Espíritu Santo. El cristianismo, hermanos, y todo sobre el cristianismo y la autoridad del cristianismo es la Biblia, es la escritura. No hay más, no hay otro. ¿Ok? ¿Lo agarraron? Any questions? No questions? Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos.